La selección de Estados Unidos consiguió su segunda victoria en este Mundial 2026 y con ella la clasificación matemática para la siguiente ronda, y por eso en este video vengo a contarles cómo fue este partido en el que vencieron 2-0 a Australia. Bueno, ¿y qué mundial el que está haciendo para las selecciones anfitrionas? Ya hablábamos el día de ayer de México, que consiguió no solamente la clasificación con su segunda victoria, sino también el liderato. Canadá, que aún no asegura su presencia matemática, pero casi virtual en la siguiente ronda, y además consiguió su primera victoria en mundiales, y de una forma contundente con una goleada de 6-0, y ahora Estados Unidos, que se suma a esa fiesta con su segunda victoria. Ya había conseguido la primera cuando venció a Paraguay en uno de los partidos sorprendentes de esta Copa del Mundo, y ahora le ganó a la que había conseguido también 3 puntos en la primera jornada, que fue la selección de Australia. Así que pues vamos a estar repasando un poco este partido y por supuesto la tabla para ver cómo ya la selección de las barras y las estrellas tiene presencia en los 16avos de final, aunque aún no con una posición definida. Pero primero hablemos de un partido que hoy para la selección de los Estados Unidos empezó de la mejor manera, porque la verdad es que fueron dos escenarios muy distintos, los primeros 45 minutos y la etapa complementaria. Dos partidos muy diferentes, porque en el primer tiempo vimos a los Estados Unidos del encuentro ante Paraguay y vimos a la Australia del encuentro ante Turquía, y es que hoy no era muy difícil imaginar cómo iba a ser la dinámica del partido si veníamos de una Estados Unidos que dominó prácticamente todo el partido frente a Paraguay, y una Australia que, aunque consiguió la victoria frente a Turquía, su dinámica fue encerrarse atrás, resistir. Fue el ejercicio defensivo de toda esta Copa del Mundo y uno de los más grandes en toda la historia de los mundiales, y fue a punta de contragolpe que terminó consiguiendo los 2 goles, y además se quedó con el 0 en su portería. Entonces pues no era muy difícil prever que hoy íbamos a tener otra vez esa dinámica, y así fue exactamente como inició el encuentro, con una Estados Unidos haciendo una presión muy alta, y yo creo que haciéndolo bastante mejor que Turquía, porque se encontró a esta Australia encerrada, feroz, con un muro defensivo, pero sí le encontró muchísimos huecos y supo cómo también atacarle, permitiéndole salir un poquito para que Australia diera pasos hacia adelante y por ende generara espacios a la espalda de los defensores. Y creo que muy bien ahí el equipo de Mauricio Pochettino para poder hacerle daño a un equipo que se la complicó tantísimo a Turquía. Hoy no fue tanto, porque apenas en 11 minutos, cuando ya le habíamos visto un par de grietas, lo vio perfectamente Folarin Balogun, el que está siendo una de las estrellas de esta selección de las barras, y las estrellas, precisamente una de esas estrellas es Balogun, porque pegó una carrera por la izquierda a punta de velocidad, se llevó a su marcador, se metió, hizo el pase de la vida, y aunque no llegó a Ricardo Pepi, que era el que estaba esperando ahí el pase a 1 metro de la línea de gol, pues sí llegó a Cameron Burgess, que pues desgraciadamente para él no pudo despejar el balón y lo terminó introduciendo en su arco, y como se abrió el marcador ante Paraguay, lo volvió a hacer ahora allá en Seattle, en el Lumen Field, ante Australia. Un autogol para que Estados Unidos muy temprano se pusiera en ventaja, y esto levantaba varias preguntas, porque vimos a la Australia de hace unos cuantos días hacer ese ejercicio defensivo y en ningún momento Turquía le anotó. Entonces hoy era ver si en el momento en el que ya se veía en desventaja y que necesitaba por supuesto ir a empatar el partido, si cambiaba la dinámica de esta selección pues oceánica, representando a la Confederación Asiática. Aquí cuesta un poco llamarle de una de estas dos formas, porque no es asiática geográficamente, pero sí a nivel futbolístico. Pero bueno, a la selección de Australia, y no cambió. Realmente la dinámica fue exactamente la misma, continuando aún en desventaja, y Estados Unidos estaba completamente encima. Le estaba saliendo muy barato el partido de la selección australiana, pero creo que aquí muy bien los norteamericanos de entender que no podían descuidarse, que perfectamente vieron cómo fue la dinámica del encuentro anterior de los Aussies, así que pues siguieron atacando en búsqueda
de otro gol que diera un poco más de tranquilidad. Parecía que no iba a llegar hasta el descanso, pero llegó Alex Freeman, que por los aires, con un balón bastante elevado, pues logró ganarle a todos los defensores, también al arquero de Australia, y puso el 2-0, un gol que inicialmente fue invalidado y que después muy bien el VAR corrigió, porque Freeman sí estaba habilitado. Si no me equivoco, era Balogun el que estaba fuera de juego, pero no fue él quien terminó anotando, y yo creo que no participó en ese sentido, porque el arquero a quien estaba viendo era Freeman, que finalmente fue el que anotó. Y bueno, con eso se subió el segundo gol al marcador, y el partido que ya tornaba con tintes un poco más de justicia y reflejaba un poco más fielmente lo que estábamos viendo en el desarrollo del encuentro. El tema es que en el descanso cambiaron bastante las cosas, porque cuando regresaron los equipos se inició la etapa complementaria. Australia empezó a dar pasos hacia adelante, sus cambios dieron frutos y cambió bastante. Ahí sí vimos a una Australia un poco más animada y a una Estados Unidos que no es que se estuviera conformando con el marcador, sino que cambió a ser más reactiva que proactiva, y entonces pasó a generar contragolpes y pudo haberlo liquidado. De hecho, Balogun tuvo una muy clara donde, a pesar de su enorme velocidad, que fue precisamente lo que le ayudó a anotar el primer gol, pues ahí más bien le faltó un defensor de Australia, le terminó cerrando todos los ángulos y entonces no pudo aumentar una ventaja que le habría dado esa tranquilidad a Estados Unidos, porque se sentía un poco que Australia se acercaba, no generaba demasiado peligro, pero sí me parece que en muchos momentos la defensa estadounidense sufrió, y yo creo que esto también es un poco una previa de que necesitamos, bueno, no necesitamos, pero me refiero, si Estados Unidos quiere llegar lejos, tendrá que enfrentar a selecciones que tengan una disposición distinta. Sin ir más lejos, lo tendrá que enfrentar frente a Turquía, pero de momento han sido partidos en los que ellos han llevado la batuta del partido, y hoy, cuando Australia quiso cambiar un poco, le hizo daño y le hizo pues encontrar muchos huecos en su defensa. Entonces, para Estados Unidos, a pesar de todo lo positivo que hemos sacado en estos dos encuentros y los 6 puntos, es también pensar que, ojo, cuando el rival sea un poco distinto y tenga más jerarquía y sea quien lleve el peso del partido. Pero bueno, Australia finalmente, como les decía, no generó suficiente peligro ni ocasiones claras como para pues poner el descuento y complicarle un poco el partido, pero sí estaba esa sensación de que Estados Unidos no lo liquidaba, Australia tampoco metía ahí el descuento, y fueron avanzando simplemente los minutos hasta que allá en Seattle rugió el Lumen Field con la segunda victoria al hilo de la selección de las barras y las estrellas, que consigue eso precisamente: 2 victorias consecutivas en una Copa del Mundo. Le ganó a Paraguay y ahora Australia, apenas por segunda vez en su historia, y es que para irnos a la primera tenemos que remontarnos 96 años en el pasado, a la primera Copa del Mundo en Uruguay 1930, cuando justo en los primeros 2 partidos que jugó Estados Unidos en toda su historia en una Copa del Mundo, consiguió esas 2 victorias. Primero en su debut 3-0 frente a la selección de Bélgica, y luego otro 3-0 frente a la selección de Paraguay. Había sido la única vez que esta selección norteamericana había ganado 2 partidos consecutivos, algo que en CONCACAF solo lo han conseguido 3 países. Estados Unidos fue el primero, posteriormente y desde entonces lo ha conseguido México en múltiples oportunidades, y la única otra selección es Costa Rica, que lo consiguió en 2014, así que pues las únicas 3 selecciones de la CONCACAF en ganar 2 partidos consecutivos de Copa del Mundo, y hoy Estados Unidos, que ya suma su segunda oportunidad. Y vemos aquí la tabla del grupo D para repasar lo que les comentaba en el inicio del video, que Estados Unidos ya alcanza 6 puntos, tiene 6 de 6 posibles. El tema es que todavía el liderato no lo tiene asegurado, y les voy a explicar por qué. Para empezar, porque aún no conocemos el resultado del otro partido de esta segunda jornada, que es ese Turquía-Paraguay, que se va a dar a última hora el día de hoy, y que dependiendo de lo que suceda ahí, pues sí, Estados Unidos ya podría tener el primer lugar asegurado. El tema es que Estados Unidos aún podría clasificar a 16avos como uno de los mejores terceros lugares, es decir, aún puede caer a un tercer lugar. Eso en el único escenario en el que se dé un triple empate a 6 puntos con Australia y con Turquía. Para que eso suceda, primero, hoy Turquía tendría que vencer a Paraguay y ganarle en la jornada número 3
a la selección de Estados Unidos y Australia conseguir los 3 puntos también en esa última fecha. Con eso entonces, pues las tres llegarían con 6 puntos al cierre de la fase de grupos y pues habría que ver con tema de diferencia de gol, porque si no me equivoco, Estados Unidos habría vencido a Australia, pero perdido con Turquía. Australia habría vencido a Turquía, pero perdido con Estados Unidos, y Turquía pues habría caído con Australia y vencido a Estados Unidos, así que ahí el duelo particular se cancela y el tema sería por diferencia de gol. Entonces existe esa posibilidad en la que Estados Unidos todavía finalice en tercer lugar. Eso sí, ya no hay forma de que no sea uno de los mejores terceros lugares por los resultados que ya se han dado en los otros grupos, así que ya matemáticamente la selección de las barras y las estrellas tiene presencia en los 16avos de final. Hay que ver todavía en cuál posición. Pero si el día de hoy en la noche Turquía no le gana a Paraguay, ya aseguraría incluso el liderato. ¿Por qué? Bueno, porque la única que podría alcanzarlo en la última fecha es Australia, y ya el duelo directo, que insisto es el primer criterio de desempate en esta Copa del Mundo, pues ya con el resultado de hoy Estados Unidos se lo ganó a Australia. Así que pues si Turquía no vence a Paraguay, pues ya estaría todo listo en ese sentido. Y si la victoria es de Paraguay, nada más para repasar todos los resultados, Paraguay llegaría a 3 puntos y en la próxima jornada se podría dar el triple empate a 6 puntos con Australia y con Paraguay, pero es que Estados Unidos ahí sí tiene ganado el duelo directo con estas dos selecciones, es decir, todavía Paraguay podría, venciendo a la selección de Estados Unidos, a ver, en la última jornada, no, es contra, no habría triple empate, habría un empate con Paraguay, pero bueno, vuelvo a lo mismo, tanto si el empate con 6 puntos es con Australia o con la selección de Paraguay, Estados Unidos tiene ganado el duelo directo y por eso aseguraría el primer lugar si Turquía hoy no vence y consigue los 3 puntos. Así que esos son los escenarios para la selección norteamericana. La siguiente jornada, Estados Unidos, como les decía, se va a enfrentar a la selección de Turquía, representante de la UEFA, el próximo jueves 25 de junio a las 8 de la noche, hora centroamericana y del centro de México, de vuelta en Los Ángeles, en donde jugó ese primer partido frente a Paraguay en el SoFi Stadium, pues regresarán ahí para cerrar su fase de grupos. Precisamente jugarán ese mismo día y a la misma hora en simultáneo las selecciones de Australia y Paraguay para ya finiquitar este grupo D. Y les recuerdo que hoy pues eran 2 partidos de las selecciones de la CONCACAF, de nuevo por la importancia, por el gran paso, por lo contundente que está haciendo Estados Unidos, decidí hacer video, pero dentro de unas cuantas horas, concretamente a las 6:30 hora centroamericana y del centro de México, la selección de Haití se va a estar enfrentando a Brasil, así que ojo con ese partido y que por supuesto aquí estaré para comentarlo una vez que finalice, ojalá con un resultado positivo para la selección caribeña, aunque hay muchísimas dudas al respecto, pero bueno, sería histórico que Haití le consiga arrancar algún punto a la selección brasileña, y bueno, ojalá que así sea y lo estemos comentando dentro de unas cuantas horas. De momento quiero conocer sus opiniones de esta segunda victoria de Estados Unidos sobre la selección de Australia. Los leo aquí abajo, igualmente si tienen preguntas. Y ahora empezamos con este juego de los números de eventuales rivales en la siguiente ronda, de cómo puede ser la combinación del cuadro en los 16avos de final, así que bueno, igualmente pueden ir preguntando, aunque sí haré un video explicando un poco eso dentro de la medida de lo posible, porque ya les adelanto que es algo complicadísimo de poder explicar, entender, predecir. Hay muchísimas variables, pero bueno, ya estaremos en su momento hablando al respecto. Pero tienen aquí abajo para dejar sus preguntas y como siempre pedirles el apoyo con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose para seguir muy de cerca toda esta cobertura mundialista y nos vemos en un rato para comentar lo que suceda en ese Haití, Brasil.